Hola a todos, vamos a desarrollar la actividad que había quedado pendiente en la sesión del sonido a partir del estudio de los nocturnos orquestales de Claude Debussy. Antes voy a pasar a esta presentación y vamos a recordar algunos aspectos que es importante tener en cuenta porque debemos señalar de estos aspectos otros que de manera más puntual vamos a tener en nuestro radar para luego ser observados en la partitura. Entonces, ya tenemos claras cuáles son los aspectos que involucra el sonido. Acá va a ser muy importante el estudio, y lo destaco de una vez, de las dinámicas. Y también va a ser interesante analizar cómo se comporta el timbre, puesto que Claude Debussy es un compositor que se destacó por su profundo estudio de los aspectos tímbricos al momento de la orquestación. Bien, entonces estaremos atentos a la lección de los timbres, estaremos atentos también al idioma, en este caso visto como el idioma que configura Claude Debussy durante su obra. Bien, ahora también será importante tener en cuenta cómo maneja las dinámicas, si las dinámicas escritas coinciden con lo que escuchamos en las referencias de audio y si estos niveles dinámicos suceden de manera de terraza o a manera de pendiente, si esto se mezcla y demás. Bien, entonces esto es importante también tenerlo en cuenta, pero vamos a ir directamente a las distintas dimensiones. En la gran dimensión, ¿qué vamos a tener en cuenta para este estudio? Vamos a analizar este tema, el espectro total de opciones acústicas. Será el primer ejercicio que realizaremos, es un ejercicio bastante sencillo como luego veremos. Y luego observaremos las tramas generales, haciendo referencia sobre todo al tema de las texturas que anteriormente veíamos en esta diapositiva. Ahora bien, esto no podrá ser observado sino hasta que se haya podido detallar en las medias dimensiones, por lo cual solamente podremos responderlo más adelante cuando hayamos estudiado las medias dimensiones. Ahora, sobre las medias dimensiones vale la pena destacar que siempre es la dimensión en donde vamos a tener más trabajo, tal vez por el tamaño de las medias dimensiones y porque para nosotros es muy fácil entender la forma como se estructuran las obras desde su construcción a manera de periodos, de secciones, partes y demás, por lo cual será bastante analizar este aspecto de acá y es registrar detalles significativos que caracterizan el estilo del compositor y además analizaremos las dinámicas. Entonces tendremos en cuenta el grado de frecuencia y de contraste de las mismas, así como la distribución de los timbres en cada una de las articulaciones. Digo en cada una de las articulaciones haciendo referencia como a cada una de esas partes como ha sido organizada la obra. Y hay un aspecto bastante interesante en esta obra que anticipo en este momento, de manera de spoiler, y es que va a ser bastante relevante mirar cómo en las pequeñas dimensiones el sonido puede tener alguna relación temática. Entonces tendremos ese aspecto muy pendiente. Aquí lo tenemos, características temáticas del sonido. Y también analizaremos las alternancias rítmicas de ese sonido, es decir, las distintas orquestaciones u organizaciones de los instrumentos, si tienen alguno, obedecen a algún tipo de organización planificada y demás. Bien, pasemos ahora a esta presentación. El nombre de la obra es Tríptico Sinfónico para Orquesta y Coro Femenino.
está organizada en 3 movimientos que se llaman Nuage, Fête y Silence. La obra se compuso entre 1897 y 1899. Fue una obra que fue inspirada en los nocturnos, unas pinturas que se llamaban nocturnos de este pintor estadounidense, James McNeill. Aquí observamos al lado derecho una de estas pinturas de estos nocturnos. Ahora bien, el primer nombre que recibió la obra fue Tres escenas al crepúsculo. Luego se llamó Tres nocturnos para violín principal y orquesta, hasta que logró la versión que nosotros vemos en la parte superior de la pantalla, Tríptico sinfónico para orquesta y coro femenino. El primer estreno se realizó, y dice aquí parcial, en el año 1900, pues solamente se estrenaron los 2 primeros movimientos, Nuage y Fête. En el año 1901 se estrena en París y bajo la batuta del mismo director ya la obra como la conocemos hoy día, en sus 3 movimientos. ¿Qué es relevante de todo este breve repaso histórico de la obra? Y es que la obra no fue compuesta en un solo momento, lo cual nos da cuenta de que Debussy seguramente tenía grandes espacios de reflexión acerca de la estructuración de su obra, pero también acerca de la orquestación de la misma. Por eso tenemos evidencia de que hubo por lo menos 2 orquestaciones de la obra tal y como la conocemos hoy día. Ahora observemos algo muy interesante que tiene la obra, y es que Debussy dejó esta nota al principio, algo que parecía más bien escrito por algún estudioso de la obra, pero es algo realmente sorprendente que sea Debussy quien nos deja estas aclaraciones. Dice así: el título Nocturnos debe interpretarse en un sentido decorativo. No ha de entenderse que hace referencia a la habitual forma de nocturnos, sino más bien a todas las diversas impresiones y los efectos especiales de la luz que sugiere el término. Los invito a que recuerden la imagen anterior, una imagen de algo que no podríamos definir con claridad, pero tal vez que sí podría evocarnos distintos tipos de emociones. Por eso es importante recordar que Debussy se podría considerar más un simbolista que un impresionista. La obra de McNeill que acabamos de observar es más bien simbolista y busca sobre todo adentrarnos en las complejidades de nuestra mente y de nuestras emociones, más allá de la claridad o aparente claridad de la realidad. Nuage refleja el aspecto inmutable del cielo, con la marcha lenta y melancólica de las nubes, terminando en una agonía gris, dulcemente teñida de blanco. Entonces, acá es importante analizar cómo, a partir de esta explicación, podríamos también nosotros tener alguna luz sobre lo que vamos a hacer en nuestro análisis, y es mirar cómo Debussy puede decir que su descripción sonora refleja un aspecto inmutable del cielo, que nos habla sobre la marcha lenta de las nubes y todo el tema del color. Fête ofrece una atmósfera vibrante con repentinos fogonazos de luz. Tiene lugar también un episodio en que una procesión, una visión fantástica, se entremezcla con esa escena festiva. Pero el trasfondo se mantiene precisamente. El festival, con su mezcla de música y polvo luminoso, participando al ritmo cósmico. Ahora, Sigen, que es el último movimiento, nos dice esto sobre esa parte de la obra. Dice: representa el mar y su inextinguible movimiento.
Sobre las olas en las que centellea la luz de la luna se escucha el misterioso canto de las sirenas riendo a su paso. Ahora bien, observemos la instrumentación de la obra. Nuage nos presenta dos flautas, dos oboes, un corno inglés, dos clarinetes en si bemol, tres fagotes, cuatro trompas en fa, las mismas que son las trompas, son los mismos cornos, no estamos muy acostumbrados a esa expresión acá en nuestro país o en Sudamérica en general. Timbales, un arpa y sección de cuerdas. La instrumentación de Fed es tres flautas, agrega una flauta, dos oboes, un corno inglés, dos clarinetes en si bemol, tres fagotes, cuatro trompas y añade tres trompetas, tres trombones, una tuba, dos arpas, timbales, platillos, caja, que es el mismo redoblante, y la sección de cuerdas. Entonces aquí vemos que al contrario de disminuir el número de instrumentos, lo está ampliando. Ha completado ya toda la sección de metales, no es una sección muy grande, pero digamos que ofrece el número de colores y en consecuencia seguramente también de alturas que nos ofrecería esta sección de instrumentos. Llama la atención también la presencia de dos arpas. En el último movimiento, Sigens, tenemos igualmente tres flautas, ahora solo un oboe, un corno inglés, dos clarinetes en la, tres fagotes, las cuatro trompas, las tres trompetas, dos arpas, ocho sopranos, ocho mezzosopranos y la sección de cuerdas. Entonces vemos que se ha disminuido la cantidad de instrumentos, no necesariamente la cantidad de instrumentistas, porque tenemos ahora 16 voces femeninas, pero bueno, hay que tener en cuenta también que no es lo mismo 8 voces femeninas que 3 trombones sonando, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que nuevamente más bien tiene una presentación similar a la del primer movimiento. Entonces aquí ya observamos un rasgo interesante en la planeación sonora de la obra, y es que vamos a tener seguramente la mayor cantidad posible de colores y de contrastes, de rangos dinámicos y demás en el segundo movimiento, y los movimientos de los extremos son movimientos con masas instrumentales tal vez más pequeñas. Aquí nos estamos anticipando un poco, pero es lo que nos muestra en principio. También llama la atención que el corno inglés está presente en todas las instrumentaciones. Em, los otros instrumentos como el clarinete, los fagotes y las trompas también parecen ser muy importantes, así como el arpa y la sección de cuerdas. Bien, continuemos entonces nuestro estudio. Aquí tenemos una plantilla de la orquestación en donde podemos observar las dinámicas y más o menos cómo ha sido distribuida la orquestación o los distintos instrumentos a lo largo de la obra. Y me refiero solamente de Nuage, porque no alcanzaremos a estudiar los otros movimientos en esta oportunidad, y será una tarea que ustedes tendrán que desarrollar. En la siguiente parte del video empezaremos a estudiar este aspecto. Entonces,